Buenas tardes, profesor Alexander Jaldamenko. Buenas tardes. Un gusto poder conversar con usted sobre la situación de Latinoamérica en el plano político. Y estoy con usted para poder entrevistarlo con lo que ha pasado ya últimamente, con lo que fue la elección de Manuel López Obrador en México. Sí. Y lo que se espera de él, las expectativas que pueden haber y con qué él se va a encontrar en México. Y bueno, voy de lleno entonces a la primera pregunta. ¿Cómo usted, como científico, percibe la victoria electoral de Manuel López Obrador en México? Yo lo percibo ante todo como el resultado lógico de la gravísima crisis interna que vive México durante los últimos años, expresado en su forma más dramática y trágica por la así llamada narcoguerra, que devasta la gran parte del país, así como de los próximos países centroamericanos, que llevó ya unos 200.000 vidas, lo que es comparable con el saldo del conflicto armado colombiano. Y cualquier salida para el país debe incluir la solución de este gravísimo problema, porque no se trata solo del crimen organizado, aunque sea transnacional, con grandes recursos financieros, con gran fuerza militar y represiva, pero también se trata de un fenómeno social generado por los cambios neoliberales de la economía otrora capitalista de Estado en México, que priva a grandes sectores sociales de sus previos modos de existencia y asegura al narcotráfico transnacional gran base social y gran fuente de reclutamiento para sus huestes. Y por el otro lado es también el asunto de las relaciones con el gran vecino del norte, porque toda América Latina siempre ha reconocido que es el mercado de las drogas allí, en los Estados Unidos, y las capacidades del blanqueo de capitales en el sistema financiero norteamericano y transnacional es lo que explica y determina la profundidad y el tamaño de este problema. Por esto también tampoco puede ser solucionado solo por México o incluso por América Latina, sin el concurso de los Estados Unidos, sin que dejen los Estados Unidos, en fin, utilizar este problema solo como el pretexto para su expansión e intromisión en los asuntos latinoamericanos, como ha sido hasta ahora. Y esto es lo que llevó al sistema anterior político de México al callejón sin salida, porque este sistema había surgido en la primera mitad del siglo XX en la base del predominio del capitalismo de Estado y el monopolio del poder del PRI, Partido Revolucionario Institucional, con este cambio dramático de la base económica que resultó del Tratado NAFTA o TLCAN, de la integración económica de América del Norte. Este sistema político perdió su base objetiva y entró en la crisis terminal. Y con esto el mismo sistema político iba criminalizándose más y más, iba
infiltrándose más y más con el crimen organizado transnacional, lo que lleva a fenómenos horribles, como por ejemplo esta desaparición forzada de los muchachos estudiantes en el estado de Guerrero, con el concurso, como todo indica, no solo de los mafiosos, sino también de la policía y quizás de otras instituciones del poder. Y esto llevó a gran sentimiento de rechazo y de frustración, de pérdida de fe en cualquier salida, porque muchas veces las elecciones en México resultaron fraudulentas y como también por lo menos en un caso con el propio López Obrador anteriormente, y no es casual que su coalición ahora se llama Haremos Historia Juntos, para encontrar alguna salida de esta sensación de pérdida de fe y de pesimismo generalizado. Y esto ya de por sí demanda el cambio radical, aunque las características de este cambio dependen de las condiciones objetivas, no solo mexicanas, sino también internacionales. Exactamente. Y sobre eso, en la segunda pregunta, ¿esto qué significa para América Latina en términos geopolíticos? Bien, es ampliamente conocido que todos estos problemas se empeoraron por las acciones poco amistosas, hablando en términos diplomáticos, de la administración Trump respecto de México. Se trata de su cuestionamiento de este mismo sistema de integración norteamericana, que otrora era de hecho impuesta a México, pero ahora su cambio unilateral por Washington es aún más traumático para la economía mexicana ya insertada en este sistema, y peor aún para el partido que ha sido gobernante, para el PRI, que apostó con todo a este proyecto y ahora resultó traicionado, engañado y ninguneado por sus aliados mayores en Washington. En el estado desesperado, parece que el último gobierno del PRI trataba de encontrar algunas otras posibilidades internacionales. Por ejemplo, desarrollaron las relaciones con China hasta que la penúltima visita de Xi Jinping a América Latina fue dedicado a México, precisamente, junto con Costa Rica. Pero esto tampoco les ayudó y parece que pudo ser una de las causas de esta actitud desestabilizadora de este régimen que asumió la administración Trump últimamente, a partir de la construcción del famoso muro en la frontera y el cuestionamiento de NAFTA, hasta
su declaración hace unos días que todo el diálogo sobre estos asuntos se aplaza hasta después de las elecciones. Y ahora resulta que hasta después también de las elecciones preliminares en los propios Estados Unidos, hasta el mes de noviembre. Esto significaba, de hecho, que Washington no iba a apoyar más el status quo en México. Y todo esto también desempeñó el papel quizás decisivo en el desenlace de esta crisis, el desenlace de las propias elecciones hasta ahora. Y ahora también cabe discutir estos problemas entre los dos gobiernos que van a existir en los dos países a fines de este año. O quizás antes, porque según la ley existente, la inauguración de un presidente mexicano tiene lugar el 1 de diciembre, pero ya tienen el gobierno formado en pleno y no queda claro qué orden de cosas se ejerce ahora en estas situaciones extraordinarias. Centrándonos en la segunda pregunta, profesor, ¿es posible que la política exterior de México se oriente por diferentes caminos a la de la actual administración? Por ejemplo, que ahora tenga una política más conciliadora con Venezuela, por ejemplo, o seguir con Ecuador también con lo mismo. Es difícil tener la actitud peor respecto de Venezuela que la que tuvo el gobierno actual en los últimos meses, porque cuando después de perder todas sus apuestas con los Estados Unidos, trataban de mostrar su docilidad a Washington hasta el extremo. Entraron en el grupo de Lima, participaron en el no reconocimiento de las elecciones venezolanas, etcétera, etcétera. Yo creo que nada ya puede ser peor que esto. Pero tampoco es fácil esperar algún cambio dramático positivo, por lo que yo acabo de mencionar, por enorme medida de dependencia de México de sus relaciones multifacéticas y profundísimas con su gran vecino del norte. Y lo mismo también es justo respecto de relaciones con otros actores internacionales, o sea, Rusia, o sea, China, o sea, incluso la Unión Europea. Entiendo, profesor. Sí. Ahora en el término político ideológico, ¿las ideas de izquierda se fortalecen con esta victoria o solo cabe esperar a los hechos por venir? ¿De qué se trata? ¿De política exterior o no? A nivel interno y externo. Sí. Bien, hay que ver, porque la situación es demasiado contradictoria. Desde el punto de vista exterior hay semejanzas con la elección de Chávez en el año 98, con la elección de Lula en el año 2002. Pero hay profundas diferencias, porque entonces tuvo lugar el gran ascenso de la actividad de las masas, el alto nivel de la organización del pueblo. Y ahora, desgraciadamente, en toda la región y peor aún en el propio México, vimos la situación contraria, vimos el estado de descenso de la organización y la actividad de los trabajadores, en gran parte terrorizados por la propia narcoguerra, que sirve de pretexto para las represiones de toda clase,
todas consideradas de los crímenes de narcomafias. Y vimos también la ausencia de un partido o movimiento político organizado y con cierta determinación ideológica, sin hablar ya de la ideología de izquierda pura y dura, ni siquiera algo semejante con el bolivarianismo venezolano. Ni el tema ni el tema de los zapatistas, por ejemplo. Sí. Y por esto no todo depende de un líder aún elegido con gran ventaja, porque siempre será presionado por los potentes intereses fácticos, sí, y ya es sintomático que todos los super ricos de México, como Carlos Slim y otros, hasta hace poco enemigos recalcitrantes de López Obrador, se convirtieron en sus casi aliados, listos a reconocer que sea indispensable para la estabilidad en el país y listos a aceptar esta perspectiva. Y no se ve hasta ahora ningún contrapeso a esta fuerza enorme, combinada con la fuerza aún mayor de los Estados Unidos y del capital transnacional. No vimos en la parte del movimiento obrero, del movimiento campesino, ni siquiera algo semejante a movimiento de los sin tierra en Brasil, en el momento de la elección de Lula. Lo que predomina más que nada ahora, por ejemplo, en los campesinos son los zapatistas, pero... El estado de Chiapas es un caso específico. Yo diría que es uno de los países centroamericanos que quedó en las fronteras de México por el azar histórico, que casi no participó en la revolución de los años 1910-1917, que quizás no vivió la reforma agraria de Cárdenas. Es un caso excepcional, que tampoco era vinculado con el real histórico Emiliano Zapata. O sea, esto no puede ser el caso para el México en su conjunto. Entiendo. Y en el país, en su gran parte, no vimos tal nivel de la organización y de la actividad sociopolítica de la sociedad que podría dar la fuerza real de las transformaciones. Hasta ahora vimos solo el hartazgo, el sentido de un sentimiento de que la gente estaba ya harta, estaba ya aburrida de que tanta no se puede corrupción, seguir viviendo más, seguir existiendo más como antes. Pero esto de por sí no da ninguna salida. Esto puede llevar a votar masivamente por cualquier opositor, pero en el día siguiente, después de la victoria, cuando hay que hacer algo y hay que o bien apoyar a este nuevo poder o bien presionar sobre este nuevo poder a
favor de sus propios intereses. Entonces ya vale algo más, ya vale la capacidad de organizarse, defenderse, demandar, reivindicar, y me parece que en estos aspectos la situación hasta ahora no ha sido positiva. Ojalá que me erre en esto. Bueno, solo cabe esperar lo que puede decir los hechos que se van a desarrollar ya desde ayer hasta quién sabe cuánto. Y bueno, profesor, ¿qué problemas en el nivel interno y externo es lo que este nuevo gobierno debe resolver ya con prontitud? Y con esto ya Sí, se... además yo ya dije que hay que encontrar una salida para establecer la paz civil en el país. Y no sé, hasta ahora yo no sé qué posibilidad se vislumbra aquí. Sin esto no puede resolver nada. Hasta ahora parece que mueven al primer plano lo que está en boda en todo el mundo ahora, el combate a la corrupción, y no cabe duda que es indispensable, pero también sabemos que bajo este pretexto se puede hacer todo, se puede promover cualquier política o no promover ninguna. Por esto, de por sí, esto no siendo indispensable, de por sí no abre ninguna alternativa. Y ante todo, hay que encontrar el asunto tanto externo como interno, hay que encontrar una solución de complejo de problemas inmediatos en la frontera del norte. La emigración, el asunto de relaciones económicas, la reforma del bloque NAFTA, y sin esto tampoco se puede mover hacia adelante. Y si logren alcanzar algo en estos aspectos, entonces se plantean otros problemas, como por ejemplo el problema indígena en el mismo estado de Chiapas y en otras regiones. Sobre todo el tema de los derechos humanos también es un tema principal, con lo que por pasó con el supuesto, estudiante hay en que, Ayotzinapa. si desde el punto de vista de justicia, y como decía usted, el tema de las desapariciones forzosas sí, también. es indispensable castigar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, pero yo no sé cuáles sean las posibilidades reales del gobierno en este aspecto ante la correlación de las fuerzas existentes. Porque demasiado muchas fuerzas políticas y económicas están implicadas en todo esto, y tengo sospecha que no sea más fácil que en Colombia. Entiendo. Alcanzar esto. Ojalá que logren. Solamente con determinación bastará para, bueno, si es que ellos están empeñados, por ejemplo, a llevar a cabo según lo que ellos han prometido, puede que eso ocurra, pero y ojalá que no sea una especie de otras tantas propuestas que al final solo quedan ahí en el viento ahí. Bueno, profesor, muchas gracias por la entrevista y hasta otra oportunidad. Bien, gracias a usted, por favor.